Buenos días a todas, a todos. Gracias por su asistencia. Iniciamos la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Gestión Rural. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo 2, fracción 18, 92, fracción cuarta, quinta y séptima, 94 y 96 de la Ley Orgánica Municipal, 12, fracción octava, 93, 96, 97, 99, 103, 104, 105, 114 al 116 del Reglamento Interior del Cabildo y Comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, se procede a dar inicio a la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Gestión Rural. Buenos días, regidoras, regidores, personal de la Secretaría del Ayuntamiento, así como de la Sindicatura Municipal, siendo las 12:12 horas con 12 minutos del día 20 de agosto del año 2025, procedo a realizar el pase de lista. Regidor Güences Ovidio Celis Córdoba. Regidor Francisco Javier Ayala Gutiérrez. Presente, presidente. Gracias. Regidora Alondra Méndez Luis. Presente. Gracias, regidora. Regidora Marcela Montalegre Villagrán. Presente. Gracias, regidora. Desde la voz, regidor José Andrés Agustín Cerón Salas, presente. Con la presencia de tres regidores, dos regidores y dos regidoras, integrantes de esta comisión, les informo que existe quórum legal necesario para dar inicio y apertura a esta sesión. En tal virtud procedo a dar a lectura al orden del día. Una, lista de asistencia. Segundo, declaración del quórum legal y apertura de la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Gestión Rural. Tercera, lectura y discusión y en su caso la aprobación del orden del día. Cuarta, lectura y en su caso aprobación del acta CDYGR diagonal ORD diagonal 07 diagonal 2025 de la sesión de la Comisión de Desarrollo y Gestión Rural del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla. Cuarta, quinta, presentación y análisis técnico por parte de especialistas y organizaciones en lo referente a la selección de árboles patrimoniales en el municipio de Puebla. Sexto, asuntos generales. Cierre de la sesión. Por lo anterior, pregunto a los integrantes de la comisión si algún regidor o regidora quieren listar algún asunto general. Pregunto, compañeras regidoras y regidores, ¿alguien quiere listar un punto en general? Por lo anteriormente mencionado, someto a consideración de los integrantes de esta comisión la aprobación del referido orden del día. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sí van a ser manifestándolo, en su caso con la voz, si están a favor o en contra. Regidora, regidor Guantes Ovidio Celis Córdoba, regidor Francisco Javier Ayala Gutiérrez, A favor. regidora Alondra Méndez Luis, A favor. regidora Marcela Montalegre Villagrán, A favor. el de la voz José Andrés Agustín, a favor. Con 4 votos se aprueba el orden del día. Una vez desahogados los puntos 1, 2 y 3, procedemos al cuarto punto del orden del día. Como punto número 4 del orden del día, se procede a la lectura y discusión y en su caso la aprobación del acta CDYGR diagonal ORD diagonal 07 del año 2025 de la sesión de la Comisión de Desarrollo y Gestión Rural celebrada el día 16 de julio del 2025, misma que fue circulada con antelación, haciéndole todos los cambios y observaciones que manifestaron los integrantes de esta comisión. Por lo anterior, sí va a ser manifestar si están de acuerdo en la dispensa y la aprobación del contenido del acta que fue circulada con antelación. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sí van manifestándolo con la voz. Regidor Güences Ovidio Celis Córdoba.
Regidor Francisco Ayala Gutiérrez. A favor. Regidora Alondra Méndez Luis. Vamos. Ya te lo paso. Gracias. Regidora Marcela Montalegre Villagrán. Extraordinaria 2000. A favor. Gracias, regidora. Con 4 votos se aprueba el punto número 4. El quinto punto del orden del día es la presentación y análisis técnico por parte de especialistas y organizaciones en lo referente a la selección de árboles patrimoniales en el municipio de Puebla. Cabe señalar que conforme a la convocatoria emitida, se recibieron 4 propuestas de árboles patrimoniales en el municipio de Puebla, las cuales serán presentadas a continuación por parte de los ambientalistas técnicos invitados a esta comisión. Saludo fraternalmente a los compañeros, bueno, los cuales compañeros les comparto cuáles son los candidatos a este distintivo. Fresno de Chonaca, que está en la 22 Norte y la 22 Oriente. Agüehuete Centenario, que se encuentra en la Reforma y la 13 Sur. Fresno de Estamotología, que se encuentra en la 27 Poniente entre la 15 Sur y Privada Popocatépetl. Cuarta, Pirul de San Baltasar, que se ubica en la calle 20 de Noviembre, en la Junta Auxiliar de San Baltasar, Campeche. Ahora sí, adelante con su presentación, compañeras y compañeros. Les quiero presentar a los asistentes y agradezco su presencia, compañeros y compañeras ambientalistas. Gracias por sumarse a este esfuerzo de esta comisión, que estamos trabajando en la preservación de árboles urbanos y ahorita en el tema de árboles patrimoniales. Agradezco su apoyo, la confianza que se me tiene como presidente de esta comisión para poder llevar a cabo estos trabajos a favor de que Puebla tenga una ciudad, sea una ciudad más verde y que podamos trabajar de la mano. Agradezco a Antonio Ferrer Martínez, coordinador de la iniciativa Árboles Patrimoniales de Puebla. Muchas gracias, Antonio. Patricia Ortega Mujica, representante de la Agencia Ciudadana por los Árboles y Áreas Verdes. Muchas gracias, Patricia. José Luis Gutiérrez Telles, director del Centro de Bienestar Social de Xonaca. Muchas gracias. Jennifer Hernández Rodríguez, integrante del colectivo Sembrando Letras. Lidia Deni Gamboa, presidenta de la comisión, de la mesa directiva de Barrio de San Antonio. Agradezco que se integre el compañero regidor Ovidio. Buenos días, regidor. Gracias por tu asistencia. Entonces, le cedo la palabra a los compañeros y compañeras para que presenten sus propuestas, por favor. Muchas gracias. Sí se escucha, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, bueno, agradecemos al municipio, al regidor Andrés Cerón, por la apertura que tiene para abordar estos temas. Esta es una iniciativa ciudadana que estamos planteando. La iniciativa de Árboles Patrimoniales de Puebla es una iniciativa que surge en 2018 con el objetivo de promover la revalorización y preservación de árboles viejos y peculiares en el estado de Puebla a partir de la figura del árbol patrimonial. La siguiente. Parte de la virtud que planteamos o por la cual se propone el reconocimiento y revalorización de estos ejemplares es que particularmente los grandes árboles y los árboles viejos fungen como nichos de biodiversidad y atenuantes de las olas de calor que particularmente están cobrando mayor relevancia en los últimos años derivado del efecto del cambio climático. En las imágenes lo que podemos ver, la imagen de la parte superior izquierda es el fresno precisamente de Xonaca y vemos algunos ejemplares, algunas imágenes de ejemplares que hemos monitoreado, no únicamente en ese fresno, sino en otros fresnos que hemos registrado como iniciativa. Tenemos un ave rapaz en la parte superior. Esa ave la identificamos en uno de los fresnos que se encuentran en el barrio de Santa Anita. Lo ponemos porque es importante mencionar que muchas veces pensamos que en las ciudades no existe mayor biodiversidad que palomas, que urracas, que gorriones. Sin embargo, en las ciudades también hay aves rapaces. Y las aves rapaces necesitan de los grandes árboles. Difícilmente vamos a poder ver un ave rapaz, un gavilán, un halcón en un árbol pequeño.
Vemos pájaros carpinteros, eso sí los hemos identificado en el barrio de Xonaca. También vemos algunos mamíferos como ardillas, esos hemos tenido reportes en el Fresno de estomatología. La importancia de la fauna edáfica, a mayor edad de los árboles, mayor complejidad de la biodiversidad en los suelos. Algunos reptiles que habitan en las fracturas, en las fisuras de los árboles. Y también algo importante de mencionar es que los árboles, particularmente de gran tamaño, pueden contribuir a disminuir hasta 8 o 10 grados de temperatura con respecto a espacios donde no existen estos ejemplares. En la parte superior derecha lo que vemos es una rama precisamente del fresno de Xonaca, y lo que podemos ver ahí es presencia de otras especies vegetales como helechos, líquenes, musgos, que son indicadores de entornos que no están tan dañados y que se desarrollan particularmente en árboles viejos. Ese tipo de vegetación no la vamos a encontrar en árboles jóvenes. La siguiente, por favor. Parte de esta gráfica, esta tabla, la tomamos de la guía de árboles viejos, que es un documento que sirve de apoyo para la gestión de árboles longevos. Es publicada en el Reino Unido y básicamente lo que nos muestra es cómo los árboles a lo largo de su ciclo de vida, desde que son jóvenes hasta que decaen y prácticamente desaparecen, van cumpliendo distintas funciones. Lamentablemente en los centros urbanos, Puebla no es la excepción, muchas veces los árboles perecen a una edad muy temprana, estamos hablando de 30, 40, 50 años. Muchas veces nosotros pensamos que un árbol a los 50, 60 años ya es un árbol viejo, que ya lo empezamos a ver como conflictivo y por tanto hay que derribarlo. Sin embargo, algo que nos muestran los investigadores, los especialistas, es que los árboles, conforme empiezan a madurar e incluso cuando empiezan a decaer, es cuando cumplen un mayor número de funciones en el ecosistema. Por tanto, los árboles más grandes y más viejos son los árboles que más enriquecen a los ecosistemas, y muchas veces son a los árboles que nosotros vemos como conflictivos, como problemáticos y como que hay que derribar. ¿Por qué? Porque los vemos los empezamos a ver como un riesgo. La siguiente, por favor. Al respecto, como iniciativa ciudadana, también proponemos una categoría de clasificación de ejemplares. Sabemos que el simbolismo del árbol puede tomar distintas dimensiones, desde árboles que prácticamente desde su nacimiento ya surgen con un simbolismo, hasta árboles que a lo largo de su historia han logrado consolidar este valor. Como categoría, digamos, inicial, proponemos los árboles conmemorativos. Por un árbol conmemorativo estamos contemplando individuos con rango de edad no necesariamente requerido, pero que se ha plantado con la intención de conmemorar algún evento o suceso en particular. Estos pueden ser árboles jóvenes, árboles nuevos, pero que ya nacen con una intención. Árboles emblemáticos son individuos de edad estimada menor a 70 años, designados como icónicos o representativos del lugar en el que se encuentran. Estos pueden ser, por ejemplo, árboles emblemáticos de instituciones, de escuelas, de colonias, pero que no necesariamente son árboles maduros o árboles viejos. Ya como propuesta para ser ejemplares candidatos a tener una declaratoria oficial, proponemos a los árboles notables. Un árbol notable podría ser un individuo con una edad cercana o superior a 70 años, que ya por este rango de edad generalmente poseen uno o más de los siguientes valores, que podrían ser un valor histórico, valor social, valor cultural o incluso valor biológico. Y en la parte superior, que es la figura esencial que ahorita pues nos trae a esta sesión, es la de árbol patrimonial, como aquellos ejemplares con edad estimada cercana o superior a 100 años, dotados de reconocimiento social y declaratorio oficial a nivel estatal o municipal, poseedor de uno o más de los siguientes valores, que pueden ser histórico, social, cultural o biológico. ¿Qué podemos recuperar de esta propuesta? Pues que a la fecha
podríamos decir que técnicamente no tenemos árboles patrimoniales porque no están cumpliendo con una de las características que se proponen. Y esta característica es que consten de una declaratoria oficial. Por tanto, si el Cabildo aprueba estas declaratorias, por primera vez en el municipio podríamos estar hablando de que realmente tenemos árboles patrimoniales y que no necesariamente son ejemplares o son propuestas improvisadas, sino que son ejemplares que cumplen con criterios muy específicos, como edades ya significativas que sin problemas sobrepasan a la mayor parte de quienes nos encontramos presentes, pero que también han tenido un vínculo reconocible con su sociedad o sus comunidades. La siguiente, por favor. Y bueno, como parte de los ejemplares que se están proponiendo, el primer ejemplar que queremos presentar es el fresno de Xonaca. Este se propone como árbol patrimonial. La siguiente, por favor. El árbol, como se mencionó, se encuentra en el barrio de Xonaca, en la intersección de las calles 22 Norte y 22 Oriente. Se encuentra justo enfrente del templo de Nuestra Señora de la Candelaria y Guadalupe, y también enfrente de lo que es el Centro de Bienestar Social de Xonaca, que es un proyecto comunitario pues que tiene mucho valor para el barrio. La siguiente, por favor. Entre los datos que podemos ofrecer del ejemplar, bueno, el nombre común, pues se le conoce como fresno de Xonaca. El inicio de monitoreo de este ejemplar inició en 2020. La especie corresponde a un Fraxinus udei. El diámetro de tronco oscila en el 1,94 de ancho. Hay que mencionar que muchas veces los ejemplares que a nosotros nos parecen ya grandes, pues son ejemplares que no sobrepasan los 60 centímetros de diámetro, cuando este ejemplar pues ya tiene 1,94. Es muy complicado que encontremos en la ciudad ejemplares de estas dimensiones. Diámetro de copa es de 20 metros. Eso es importante tomarlo en cuenta y es una enseñanza particularmente en las jornadas de plantación, cuando agarramos y colocamos arbolitos a 4, 5, 6 metros de separación, cuando estos árboles, por sus dimensiones de copa, requieren espacios de hasta 20 metros. La edad estimada es cercana a los 100 años. Es difícil tener una valoración puntual, dado que no se han hecho los estudios técnicos. La siguiente, por favor. El estado de conservación es un árbol maduro con estructura natural. Esto también es importante de mencionarlo porque, pues, lamentablemente en la ciudad los árboles, pues, son constantemente desmochados y afortunadamente este es uno de los pocos árboles maduros, grandes y que no ha sido desmochado, que tiene su estructura íntegra prácticamente. Y eso en términos biológicos, en términos incluso estéticos, pues le da un valor significativo. Y los valores que se le adjudican al ejemplar, pues es una edad avanzada, la memoria colectiva, funge como icono urbano y nichos de biodiversidad. Y bueno, el día de hoy nos acompañan vecinos del barrio de Xonaca, con quienes se ha hecho esta vinculación y desde que empezamos a monitorear este ejemplar, pues ellos han estado presentes. De hecho, ellos pues lo han acogido desde antes que nosotros llegáramos, pero pues el día de hoy nos acompañan y pues bueno, ellos dan referencia del valor que este ejemplar tiene para ellos. Entonces le cedo la palabra al señor José Luis. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo soy vecino del barrio de Xonaca y quiero decirles, tengo 77 años de edad, cerca de 77 años de edad. Desde que yo nací, ese árbol ya existía. Y, ok, las cuestiones técnicas no las conocíamos. Muchas gracias a don Antonio porque él es el que nos ha enseñado las cuestiones técnicas del árbol. Pero lo que sí les puedo decir es que ese árbol significa para la gente del barrio un símbolo de identidad y que nosotros, como vecinos y promotores de la cultura en el barrio, hemos adoptado precisamente como eso, como un símbolo de identidad y de pertenencia al barrio. Nosotros tenemos ahí en el barrio, llamamos
una especie de símbolos históricos que nos dan cohesión en el barrio como sociedad. Y son edificios inmuebles y dentro de ellos están, por ejemplo, esa casa que ustedes ven enfrente, es una casa que tiene 200 años más o menos de antigüedad. Es ahí donde funciona el Centro de Bienestar Social. Aparte tenemos la Iglesia de la Candelaria que tiene cerca de 400 años. Tenemos la Iglesia de Fátima que también tiene más de 200 años, la Fuente de los Muñequitos, los lavaderos del barrio y el árbol que hemos también adoptado como un símbolo de identidad y de sentido de pertenencia al barrio. Tratamos de cultivarlo, tratamos de protegerlo y nosotros quisiéramos que en ese esfuerzo nos ayudaran las autoridades. Es muy importante para toda la ciudad, independientemente de lo que el señor Antonio habló de las ventajas ecológicas, de medio ambiente, que son importantísimas en el barrio, también representa eso, la idea de que la gente aprende a querer ciertos símbolos en su comunidad y por lo tanto aprende a cuidarlos. Y eso que hace que se sienta orgulloso de donde está, de donde vive. Y eso es una parte de lo que buscamos, ese sentido de pertenencia a un barrio, a un lugar, a una comunidad donde estás dando algo de ti. Yo diría que ese es para nosotros el símbolo del Fresno. Muchas gracias. Gracias, señor José Luis. En las imágenes, de hecho, pues podemos, mencionábamos que las propuestas de ejemplares son ejemplares que tienen un respaldo y un acogimiento social. Y bueno, la evidencia, pues tenemos las imágenes, los vecinos dan mantenimiento, podan el pasto, limpian, en ocasiones los acompañamos, pero cuando no podemos acompañarlos, ellos lo hacen de manera cotidiana. La siguiente, por favor. También se han hecho actividades recreativas de difusión, de conocimiento de los ejemplares, como por ejemplo las rodadas de calaveras. Cada vez que hacemos alguna actividad, pues generalmente nos vinculamos con el centro de bienestar y pues ellos nos reciben, nos dan facilidades e incluso nos apoyan decorando el ejemplar con estas grandes calaveras que ellos fabrican como parte de sus actividades culturales. La siguiente. Incluso hemos llevado algunos talleres de pintura, talleres de dibujo y talleres de plantación, particularmente de especies para polinizadores. El día de hoy también nos acompaña Jennifer, que es así como pues el señor José Luis, que pues es una persona que pues ya nos ha acompañado, que tiene más memoria del barrio, pues también hay sectores más jóvenes que a pesar de su corta edad, pues también han hecho y han tenido interacciones y han ido generando memoria a través de estos ejemplares. Y bueno, el día de hoy nos acompaña Jennifer, que es integrante del colectivo Sembrando en Letras y que pues también nos ha acompañado en distintas actividades y pues bueno, si nos quisiera comentar un poco de lo que ha hecho. Hola, muy buenas tardes a todos. Agradecemos mucho el espacio que tenemos. Como lo mencionaba el arquitecto, yo he sido una de las voluntarias de algunas actividades que él ha realizado dentro de su profesión y su interés social y dentro de la biodiversidad del estado. Entonces, he participado desde alrededor del 2020 hasta la fecha. Comencé siendo parte de las actividades del barrio de Xonaca porque residía en ese momento ahí, tanto actividades culturales, tanto biológicas en pro de la vida del ejemplar. Estuve tanto en esas imágenes de clases de pintura, tanto en las actividades de limpieza y de plantación de nuevas plantas en pro de los polinizadores de la zona. Actualmente estoy en el colectivo Sembrando en Letras, que pues es otro giro que también implica el resguardo de todos los ejemplares que hay ahí, inclusive
recientemente hemos tenido más actividad en este parque porque está ubicado en Juan de Palafox y Mendoza. Es una zona vial bastante activa y bueno, aparte de plantas polinizadoras, también hemos resguardado algunos arbolitos por ahí. Entonces, pues eso es todo. Gracias. Gracias, Jennifer. También el día de hoy nos acompaña la compañera Patricia Ortega Mújica. Ella es ex vecina del barrio de Xonaca. Ella nació en el barrio de Xonaca, aunque actualmente ya no vive ahí, y desde entonces pues ella nos compartió incluso algunas memorias sobre el árbol. Tenemos una iniciativa que se llama Las Historias del Árbol, y a través de esa iniciativa lo que tratamos de recuperar es la memoria colectiva en torno a estos ejemplares arbóreos. Y una de las personas que ha colaborado a través de esa iniciativa es Patti. Y pues bueno. Gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Bueno, lo que yo quisiera decir que este proyecto tiene un impacto, digamos, en diferentes dimensiones, y en mi propia experiencia lo que puedo compartirles es que he sido realmente, fui vecina, yo nací en Xonaca y viví ahí varios años de mi infancia, pero de ahí a estas alturas he vivido casi en 20 lugares. De tal manera que uno podría decir qué es lo que más te llevas de todas las casas y todos los barrios en los que has estado. Y les comentaba hace un rato, justo a don José Luis, que para mí el barrio de Xonaca es parte de mi existencia, de mi identidad, pero el Fresno ocupa un lugar muy importante a nivel, digamos, de los recuerdos, de lo que pasábamos ahí, de transitar cotidianamente esas calles, ¿no? Que todos los días pasábamos. Entonces, me parece que la iniciativa tiene un impacto de verdad, no solamente en términos de estas nostalgias que nos genera un árbol, sino también cómo podemos prospectar futuros árboles patrimoniales, que yo creo que eso es súper importante, ¿no? Cómo dentro de unos años esta iniciativa puede tener muchos candidatos, ¿no? Cumpliendo con pues estas características que se pediría para nombrar los árboles patrimoniales. Y de hecho, bueno, este árbol, me estaba acordando que lo conoció Toño justamente porque cuando me contaba me platicó sobre este proyecto. Yo dije, yo conozco uno y Amigo, justamente te fue. platicó la persona que enviaste a lo de... Es esto, muchísimas gracias. Sí, hay cosas muy interesantes. Yo sé, pero mira, algo muy interesante que hay es que tienen una máquina que molecularmente puede hacerte un análisis y saber si eres propenso a la diabetes o al cáncer. Y desde niño te lo puede ¿Sí hacer. se oye? Así. La siguiente, por favor. Y bueno, O sea, ellos el siguiente ellos ejemplar son doctores que se está proponiendo es el egresados del IPN ahuehuete y algunos dan centenario, clases en es el conocido como Politécnico, ahuehuete pero ellos se centenario, juntaron que para está desarrollar este propuesto tipo como de candidato a investigación. árbol Entonces patrimonial. tienen La esa siguiente, máquina por que favor. te hace ese El chequeo. ejemplar se Imagínate, eso está encuentra impresionante. prácticamente en la esquina de la ¿Sabes por 13 qué Sur y Avenida Reforma, dentro esta del chica, Paseo Bravo. Angelina Jolie, La siguiente, puso por las favor. manos? Y bueno, entre los Porque le datos del hicieron ese ejemplar, estudio. pues el nombre Mi mamá común descubrió con que el que se le tenían ese identifica gen es que como ahuehuete desarrollaba cáncer de centenario. mama. ¿Por qué? Porque tiene una Entonces ella, para placa, evitar eso, se la quitó. podemos ver en la parte Amigo, ve la inferior foto. al centro de la fotografía, Falta el secretario. como Ve. prisma cortado en diagonal. Es una placa que se colocó en 2010 con motivo de los festejos del centenario y bicentenario. Entonces, desde ahí lo nombraron como árbol centenario. El inicio del monitoreo de este ejemplar es en 2019, la especie es Taxodium mucronatum. Hay que recordar que el ahuehuete es el árbol nacional de México, entonces su nombre significa el viejo del agua. ¿Por qué? Porque los ahuehuetes son árboles muy longevos, muy grandes, y que comúnmente los encontrábamos en las orillas de los cuerpos de agua o muy cercanos a los cuerpos de agua. Entonces, por eso adquieren este nombre de los viejos del agua. En este caso, el diámetro de tronco es de unos 55, el diámetro de copa es de 12 metros y la edad estimada oscila en los 110 años con base en la placa que se colocó hace 15 años.
La siguiente, por favor. El estado de conservación del ejemplar, bueno, es un árbol parcialmente trasmocho. Lamentablemente este árbol sí ha sido mutilado. Entre los valores que podemos encontrar es que tiene una edad avanzada, está inserto en la memoria colectiva y es una especie de importancia cultural por el tema de que es el árbol nacional de México. Y bueno, estos ejemplares también en cierta medida nos recuerdan, particularmente este árbol que habitaba en los cuerpos de agua, pues el pasado de la ciudad. Si nos vamos a la historia de la ciudad, pues recordemos que los cronistas hablan de que existían muchos cuerpos de agua que actualmente ya no existen. Entonces, inicialmente la ciudad estaba cubierta por distintos cuerpos de agua y no era raro a lo mejor encontrar estos ejemplares. Actualmente pues los tenemos casi desaparecidos y bueno, estos árboles también nos recuerdan parte de lo que fue la geografía de la ciudad. Hace un momento comentaba que en el Boulevard 5 de Mayo, en la banqueta del Parque de San Francisco, también hay un ahuehuete. Posiblemente ese ahuehuete sea un sobreviviente del río San Francisco, porque precisamente está a orilla del Boulevard 5 de Mayo, que es en donde entubaron el río, y es un árbol ya de dimensiones significativas. La siguiente, por favor. Bueno, se ha hecho monitoreo también de este ejemplar, se han tomado medidas, se han hecho evaluaciones. Por cierto, Jennifer, quien ahorita nos platicó sobre el árbol de Shonaka, también nos ha acompañado a este tipo de evaluaciones. La siguiente, por favor. Y pues bueno, generalmente de las rodadas que hacemos, tanto de aniversarios como de calaveras, casi siempre nuestro punto de partida es es el ahuehuete del Paseo Bravo. Entonces, generalmente ese es nuestro punto de inicio. Cuando se hacen las actividades, a veces incluso llegan a hacer ciertos arreglos, decoraciones no invasivas. No se clava nada, no se pega nada, solamente se sujeta con hilos. Una vez que termina la actividad, se retira la intervención. La siguiente, por favor. Y bueno, también se han hecho algunas actividades simbólicas, como por ejemplo algunas jornadas de riego, de conocimiento con los vecinos. Y bueno, el día de hoy también nos acompaña Denny Gamboa, que es habitante del barrio de San Sebastián. Y pues bueno, ella nos puede platicar un poco de la importancia que tiene o puede tener este árbol para los habitantes del barrio. Gracias. Agradezco la invitación a esta reunión. Mi nombre es Denny Gamboa, soy presidenta de la mesa directiva del barrio de San Sebastián. Bueno, estamos organizados obviamente como vecinas y vecinos y vecinas de este barrio, como habitantes de este barrio. Y en efecto, muchos de los miembros de esta mesa directiva, pero además muchos de los vecinos que todavía habitamos ahí, pues tenemos muchísimos años en ese lugar. De hecho, algunos de ellos son segunda, tercera, cuarta generación, es decir, sus familias tienen casi 400 años viviendo ahí, o 200 años viviendo en ese barrio. Es un barrio pues tan antiguo como el de Shonaka, ¿no? Es un barrio que fue formado por calpeños, por cholultecas también. Y bueno, tiene mucha historia el barrio, tiene una iglesia, la iglesia del barrio de San Sebastián, que también tiene 400 años aproximadamente. Y esa iglesia es parte de nuestra identidad, sin duda alguna. Es una iglesia que, sin embargo, bueno, ya está sufriendo graves daños a causa de los temblores que causan el paso de los camiones de transporte público. Entonces es una iglesia que constantemente pues ya encontramos cuarteada por todas partes. Pero también una de las zonas que es emblemática o que constituye parte de nuestra identidad es precisamente el Ahuehuete. El Ahuehuete que tiene ya 100 años, ¿no? Y claro, además de todos los beneficios que tienen los árboles y los árboles más longevos, pues como decía el compañero de Shonaka, pues justo este árbol es
parte de la memoria colectiva de las personas que han habitado este barrio, de nuevas generaciones y de viejas generaciones. Personas que tienen 200 años, bueno, cuyas familias tienen ahí 200, 300 años viviendo. Es increíble, pero es cierto. Mencionan, bueno, no el Ahuehuete del todo, ¿no? Porque tiene menos años, de hecho, el Ahuehuete, pero sí mencionan, por ejemplo, la zona donde está el Ahuehuete, ¿no? Cómo corría agua, por supuesto, ¿no? Antes mencionan también cómo, pues está el parque, el Paseo Bravo, ¿no? Que contiene también árboles tan antiguos o casi tan antiguos como este Ahuehuete. Mencionan cómo pues el parque ha sido el centro, nuestro pulmón, el centro de recreación de casi todos nosotros, de todas nosotras. Ahí vamos a recorrer con los perritos, vamos los fines de semana a sentarnos en las bancas. Hay personas, vecinos, que solamente van los fines de semana a sentarse en las bancas, a platicar con la gente que llega, a platicar con ellos que son de otros barrios o que simple y sencillamente pasan por ahí. Es muy significativo el Paseo Bravo como uno de los pulmones del centro de la ciudad, como uno de los pulmones más antiguos de la ciudad, de hecho. Es el primer parque antiguo de la ciudad y venga de paso, sería una pena que pasara al gobierno del estado. Sabemos que está eso en proyecto. Nosotros nos oponemos fuertemente porque de ese modo estaría siendo alejado de su origen, estaría alejándose de los habitantes que tenemos a este parque y a los del centro histórico en general como una de las zonas pues que hacen habitable en realidad el centro histórico. Entonces, lo necesitamos cerca, como siempre lo hemos tenido, es decir, como parte del municipio. Necesitamos cerca esos árboles, necesitamos todavía tener este espacio como muestra de que los árboles y las áreas verdes sirven para reducir el calor. Es decir, ahorita son elementales para sobrevivir al calentamiento global. Entonces necesitamos este parque, no requiere de nada el parque, requiere solamente de cuidados, es decir, no requiere de infraestructura gris como la que normalmente se hace con cemento, lo único que requiere es de cuidados, de que los árboles tengan agua, por supuesto, de que los árboles no sean mochados, en fin, de que los árboles sigan siendo parte de nuestra comunidad. ¿Okay? Entonces, este ahuehuete lo cuidamos mucho junto con el resto de los árboles que esperamos lleguen a más de 100 años como este ahuehuete. Necesitamos más ahuehuetes, necesitamos más árboles en general en la ciudad, necesitamos más árboles en el centro histórico. El centro histórico es prácticamente ya inhabitable porque tiene mucho ruido, porque tiene muchísima contaminación y los árboles impiden justamente el ruido, reducen el ruido y reducen la contaminación. Entonces, sin lugar a duda, necesitamos muchos más árboles y necesitamos cuidar los que tenemos para tener 100. Siguiente, por favor. Y bueno, el siguiente ejemplar es el fresno de estomatología. Este también es un ejemplar candidato a árbol patrimonial. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Bueno, la ubicación de este ejemplar es la 27 Poniente entre 15 Sur y Privada Popocatépetl. Se encuentra en la colonia Volcanes, atrás de la Facultad de Estomatología y también atrás de la CFE. La siguiente, de favor. Los datos del ejemplar, bueno, es un fresno, bueno, comúnmente lo conocemos como fresno de estomatología. El monitoreo inició en el 2020. La especie es Fraxinus udei. El diámetro de tronco es de 1,90, ligero por 4 centímetros, un poco más pequeño que el de Shonaka. El diámetro de copa es de 7 metros, a diferencia del de Shonaka, pues este árbol sí ha sido mutilado y la edad estimada también es aproximada de 100 años. La siguiente, por favor. Bueno, el estado de conservación es un árbol trasmocho senescente. Los árboles senescentes son estos ejemplares que están en proceso de decaimiento y los valores que se le adjudican es edad avanzada, memoria colectiva,
e ícono urbano. De hecho, en esta imagen podemos ver parte de la estructura que se encuentra actualmente el árbol. Comúnmente cuando lo presentamos mencionamos que actualmente el ejemplar es una especie de carcasa, así como está mi mano. Esa es la sección que tiene el árbol, y la parte viva es la que está en la parte de atrás. Toda la parte del frente ya está muerta. Sin embargo, los fresnos como especie tienen esta peculiaridad de que pueden sobrevivir, pueden mantenerse vivos con una sección de tronco reducida, a diferencia de otros ejemplares que si se empieza a pudrir parte de su sección, el árbol completo muere. No, los fresnos son muy resistentes, por tanto no es casualidad que pues el árbol siga en pie pese a las adversidades. La siguiente, por favor. Y bueno, este es alguna persona que nos apoyó en la recuperación de este ejemplar. Mencionaba que pues este es un árbol guerrero, y pues es porque le ha tocado de todo. Tenemos esta imagen que recuperamos de Google Earth, es del 2009, vemos las dimensiones que tiene. Era un árbol pues muy grande, posiblemente sí más de 10 metros, quizá unos 15 metros de altura. Sin embargo, ese mismo año, en el 2009, lo mutilan, lo dejan pues dejan el puro tronco. Vemos ahí la jardinera que tenía. Es una jardinera por ahí de 2 por 3 metros, bastante reducida, imposible para que el árbol siga desarrollándose. Esa foto es de 2014, vemos a los árboles, a los vehículos subidos en la jardinera, generando presión, compactación. La siguiente, por favor. Y bueno, cuando nosotros llegamos a comenzar a monitorear, pues nos encontramos con la imagen del lado izquierdo. Vemos que el ejemplar se está convirtiendo prácticamente en un botadero de basura. Vemos llantas, basura, piedras, incluso por ahí unas cobijas encontrábamos. Y bueno, en vinculación con otros colectivos y con la mesa directiva de la colonia, entonces con la presidenta, la señora que está en la foto del lado derecho de chaleco naranja, es la señora Betty Galicia. Actualmente ya no nos acompaña, pero ella fue quien nos impulsó en un inicio para comenzar la recuperación del árbol. Se hizo un taller de parques de bolsillo en vinculación con la UAP, y a partir de este taller lo que se exploró fue las posibilidades de reconfiguración del entorno a partir de ese ejemplar. La siguiente, por favor. Derivado de ese taller de bolsillo, salieron algunas primeras intenciones y una intervención no permanente. Esa intervención se hizo en vinculación con el municipio, con la Secretaría de Movilidad. Ellos nos donaron volardos y pintura, y bueno, nosotros los colocamos, y también le colocamos una infografía. La siguiente. Sin embargo, pues el hecho de que fuera una intervención no permanente, pues también fue muy vulnerable al uso del espacio. Particularmente los vehículos empezaron a tirar los volardos, e incluso las pipas tiraron la placa. Vemos del lado izquierdo una moto estacionada ahí al costado del árbol. Y bueno, pues la tragedia fue en enero del 24, cuando el árbol se incendió e incluso tuvieron que llegar los bomberos a apagarlo. La siguiente. Derivado de ello y en vinculación con el municipio, se decidió hacer acciones de reconfiguración del espacio para tratar de mantener al ejemplar. Se hizo la vinculación con la Secretaría de Medio Ambiente en ese entonces, con la Secretaría de Movilidad y con un donador que fue José Luis Escalera, quien fue el que pagó la reconfiguración de la infraestructura. Y eso es importante decirlo porque pues las acciones que se han realizado a la fecha han sido acciones colaborativas, colaborativas entre colectivos, vecinos, iniciativa privada y el municipio. Posterior a la intervención, bueno, los vecinos, después del incendio, comenzaron a hidratar el suelo, porque estábamos en enero, no había lluvias y recién se había incendiado, para tratar de amortiguar el estrés. Una vez terminadas las guarniciones, se hizo una jornada para la pintura de guarniciones. Se empezaron a realizar trabajos en suelo. La siguiente, por favor.
Y bueno, en julio del año pasado se concluyó con una pequeña plantación, bueno, con una primera plantación en donde se colocaron 4 árboles, alrededor de 115 plantas de 15 especies distintas. El enfoque es sí mejorar las condiciones de permanencia del ejemplar, del árbol, del fresno, pero desde una perspectiva de biodiversidad. Entonces, lo que se colocaron aquí básicamente fueron especies nativas de México, especies silvestres y especies benéficas para polinizadores. La siguiente, por favor. La vinculación social, pues es bastante evidente. Esto, bueno, acá son los preparativos que los vecinos estaban realizando previos a la rodada, el Día de Muertos. Adornaron con flores, con veladoras. Vemos aquí cómo arreglaron los andadores y, bueno, esas flores que colocaron ahí, pues ahí se quedaron, se convirtieron en especie de composta y es la razón por la cual actualmente tenemos un montón de flores de cempasúchil en este momento. La siguiente, por favor. Y bueno, este es un ejemplo de la evolución que ha tenido el espacio. Tenemos esa imagen de julio del 2024 en la época de lluvias. Lo que vemos ahí es el encharcamiento de agua. Eso es importante mencionarlo. Cuando se hizo la intervención, nosotros retiramos la obra, la dejaron con el suelo, la tierra, a nivel de la guarnición. Nosotros con vecinos y vecinas retiramos suelo, bajamos el nivel aproximadamente 20 centímetros por debajo de la guarnición. ¿Con qué intención? Con la intención de que se encharcara el agua. ¿Por qué? Ahorita pues cada vez estamos viviendo mayor cantidad de inundaciones y tenemos todavía esta mala práctica de subir las áreas verdes, ponerlas al tope, incluso generar montículos de áreas verdes. Entonces cuando llueve, el agua no tiene tiempo de permear, aparte de que se compacta el suelo y entonces derrama en el arroyo vehicular y tenemos las inundaciones, mientras nuestros árboles padeciendo de escasez de agua. Posteriormente se hicieron los andadores con grava para propiciar las circulaciones dentro del jardín. Algo importante es que nosotros queremos que las personas conozcan las especies, que interactúen con el espacio, que no sea un espacio privativo de no lo toques, no te acerques, no lo veas. Lo que queremos es que más personas conozcan las especies. En marzo tenemos una imagen de la época de secas, podemos ver esos manchoncitos rosas, son las zonoterias, que son especies muy resistentes al agua, al estrés hídrico, y vemos esos tonos sepias, pues es de la temporada de secas. Algo importante de mencionar es que, por ejemplo, cuando vino la temporada de secas y empezaron a decaer las plantas, los vecinos se alarmaron y dijeron, oye, es que el jardín se está muriendo. Y algo que les comentamos que es muy importante, les decimos, no, pues es el ciclo natural. Puebla tiene un periodo de lluvia y tiene un periodo de seca. Y cuando hay seca, pues la vegetación decae. Sin embargo, ya estamos en agosto y vean la diferencia. Ahorita está todo verde, está todo frondoso. Las especies, como son especies silvestres, nativas del país, están adaptadas e incluso aunque algunas, como la Sprakelia formosísima, que es una especie bulbosa, viene época de sequía, desaparece totalmente de la superficie, caen las primeras lluvias y casi por arte de magia brotan del suelo. Entonces eso es parte también de la gestión, de una gestión más sostenible y socialmente responsable de las áreas verdes. No estamos promoviendo áreas verdes públicas que necesiten riego. ¿Por qué? Porque vivimos en el estrés hídrico a nivel nacional y a nivel global está cada vez más fuerte y es una irresponsabilidad que por temas estéticos o por otros criterios queramos tener espacios todo el tiempo verdes. Eso no es socialmente responsable. Y estos jardines, nosotros los proponemos prácticamente como cero riego. Sin embargo, el hecho de que sean cero riego no quiere decir que se mueren totalmente y que pierde la biodiversidad. La siguiente, por favor. Este proyecto, bueno, esta intervención incluso se ha presentado en nuestra compañera que pues ha sido un eje fundamental en el desarrollo del proyecto, Anto Carmona. No nos pudo acompañar por temas laborales. Ella inscribió el proyecto para participar en la primer Bienal de Urbanismo que se hizo el año pasado. Se obtuvo una mención honorífica
Y también se ha presentado el proyecto en espacios académicos y de investigación, como en la UNAM, en la 9ª Jornada de Paisajes Patrimoniales, así como en el 2º Congreso Mexicano de Arboricultura, como este tipo de estrategias orientadas a la conservación de árboles peculiares o árboles viejos. La siguiente, por favor. Y bueno, el último ejemplar es el pirul de San Baltasar. La siguiente, por favor. El árbol se encuentra en la calle 20 de noviembre, prácticamente al centro, en la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche. La siguiente. Y bueno, entre los datos generales el nombre común es pirul de San Baltasar. El inicio del monitoreo es en el 2020. La especie es Sinus mole. El diámetro de tronco es de 1,15, es un diámetro un poco más reducido. El diámetro de copa es de 18 metros. La edad estimada es cercana a los 70 años. La siguiente. Y bueno, parte de es un árbol con estructura natural, aunque también su supervivencia está comprometida en medida de sus condiciones de permanencia, que está prácticamente bañado en asfalto. Entonces, vemos ahí la imagen de la jardinerita que tiene. No son ni 3 metros, es de 1 punto y algo por 2 punto y algo, lo cual es prácticamente inservible para las dimensiones del ejemplar. Los valores son memoria colectiva, es único urbano y es un detonante de imaginarios. Este ejemplar en particular, a diferencia de los otros, nos ha llamado la atención porque los habitantes del lugar sí han desarrollado imaginarios a partir del ejemplar. Por ejemplo, ellos mencionan, sobre todo las personas mayores, dicen, pues es que es el árbol de la bruja y el árbol donde colgaban a las personas y el árbol donde se aparece no sé quién. Digo, finalmente, si generan este detonante de imaginarios, pues es por las dimensiones, por la estructura, y son imaginarios que se generan en torno a él y no en torno a los ejemplares que están a un lado chiquitos de banqueta. Entonces, esa es la importancia de estos ejemplares. En medida en que nosotros preservamos estos elementos, también contribuimos a esta parte creativa de la creatividad colectiva. La siguiente, por favor. Y bueno, pues esta es parte de las condiciones en las que se encuentra. Vemos la guarnición ya está rota. Es algo parecido a lo que sucede en el fresno de Xonaca, a pesar de que el fresno de Xonaca tiene una jardinera que nosotros podemos decir, ahí está grandota. Bueno, esa jardinera grandota es insuficiente para el fresno de Xonaca. Entonces ahí necesitamos ampliar un poco más esa jardinera, lo mismo que en este espacio. Y tanto en Xonaca como en San Baltasar, el espacio tiene las dimensiones para hacer una ampliación de banqueta. O sea, que el espacio siga siendo funcional en su uso, pero puede permitirse generar jardineras más amplias, un poco como lo que se hizo en estomatología. Y bueno, son algunas actividades de monitoreo que se hacen con vecinos, con voluntarios. La siguiente, por favor. El tema de las rodadas, nuestro compañero de la imagen es Orlando, de la iniciativa Arborismo Ciudadano. Él es arborista y pues bueno, en alguna ocasión él se ofreció como bueno, él decoró el ejemplar, puso una ofrenda, y en febrero de este año hicimos la rodada del Día del Amor y la Amistad. Y bueno, cuando promocionamos la rodada, pusimos que el punto de inicio iba a ser el pirul, y alguien por ahí nos escribió que ellos conocían al pirul, le decían como el árbol corazón. Y efectivamente, de hecho, si nosotros podemos ver la imagen, tiene como un piquito al centro, ¿no? Entonces, efectivamente, ahorita este árbol ya fue podado, pero anteriormente el follaje del centro estaba un poco más caído y sí te generaba esta forma de corazón. Y pues es parte también de las lecturas morfológicas que la comunidad le va dando. La siguiente, por favor. Y bueno, se han hecho sí se han solicitado algunos trabajos de mantenimiento y cuidado. En 2024 se hicieron podas de mantenimiento, se han hecho jornadas de limpieza. La siguiente. Y bueno, finalmente, pues para concluir, como comentarios finales,
algo que nos gustaría resaltar es que los árboles, particularmente los árboles viejos y los grandes árboles, pues son mucho más que elementos decorativos, no solamente son algo que se ve bonito, son factores determinantes para la habitabilidad de nuestras comunidades y por habitabilidad nos referimos a que son elementos que son decisivos para que nosotros estemos bien o no. Nosotros dependemos de ellos más que ellos de nosotros. Y también, bueno, habitabilidad de las comunidades, de los ecosistemas, son símbolos identitarios y son fuente de cultura y de imaginarios. En medida en que nosotros conservamos estos ejemplares, también tenemos una cultura más rica. También nos gustaría mencionar que es importante, es fundamental la institucionalización de los procesos para declaratorias de los ejemplares. Por tanto, se requiere generar y aprobar, pues también sería una tarea del Cabildo, generar los lineamientos para la emisión de declaratorias de ejemplares arbóreos de manejo especial. Entonces, es importante que a nivel institucional ya tengamos un lineamiento de cómo se postula un ejemplar, qué características debería de tener, para que tampoco caigamos en, pues, en algunos ejercicios donde, pues bueno, yo tengo una guayaba en mi banqueta y quiero que mi guayaba sea árbol patrimonial, porque para mí significa mucho. No es un tema de mérito, pero sí, pues es una figura que así como la arquitectura, así como los elementos construidos, que adquieren una valorización en su justa dimensión, también es importante que los árboles sean valorizados en su justa dimensión. Y para ello, pues es importante tener reglas claras. Y finalmente, las declaratorias son un importante paso en la revalorización y preservación de los individuos arbóreos. Sin embargo, es imprescindible ejecutar acciones y desarrollar planes de manejo para los ejemplares, de forma que se asegure su supervivencia y adecuada permanencia en el mediano y largo plazo. No es suficiente, y eso ha pasado en muchos lugares del país, no es suficiente declarar a un árbol como árbol patrimonial. Si ese árbol no tiene el cuidado adecuado, no se no se mejoran sus condiciones de permanencia, por muchas placas que tenga, por muchos papeles que tenga, el árbol va a morir en el corto o mediano plazo. Entonces, lo que nosotros queremos, y eso en su momento lo platicamos con el regidor Andrés, y pues nos dio gusto que él tiene esta apertura de que efectivamente se necesitan acciones que aseguren la supervivencia de los ejemplares. Entonces, pues bueno, vemos con mucho gusto este primer paso, pero también nos gustaría hacer énfasis que tiene que ser un primero de otros más pasos. Entonces, que no nos quedemos en el tema de las declaratorias, sino que vayamos paso a paso avanzando de manera progresiva. Pues muchas gracias. Gracias por la explicación, muy acertada, y quiero preguntarle a mis compañeras, compañeros regidores, si alguien quiere comentar, quiere hacer una pregunta, este es el momento. Muchas gracias. Regidor Paco Ayala, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a presentarnos este proyecto. Hay muchas cosas que estimulan y la verdad, a 494 años de la fundación de Puebla, ver a 4 hijos naturales que hacen un punto de encuentro para la cohesión, para la familia, como lo manejaban, es muy satisfactorio escucharlo. No todo es cemento, no todo es obra pública, y la verdad es que primero quisiera agradecerles infinitamente a todos los que tomaron el uso de la voz por la pasión, el amor que le guardan a estos 4 inmensos árboles, ¿no? Que entre 70 y 100 años van a andar como en mi edad, pero la verdad es que muy, muy, muy padre escucharles. También muestran el amor a la capital a partir de este punto de encuentro, y la verdad es que decías hace rato, mija, que podría ser una iniciativa nostálgica. Yo así coincido, porque cuántas historias no se tuvieron que cuajar ahí, cuántos amores, cuántas riñas, cuántas todo lo que ha vivido, ¿no? Cuántas batallas ahí. Pero la parte histórica, el presente y el futuro también
pueden quedar aquí, ¿no? A lo mejor nosotros nos vamos a ir mucho antes de que ellos puedan caer. Yo nada más agradecerle infinitamente a Andrés, a nuestro presidente de esta comisión, por invitarnos a un tema tan sensible. Muchísimas gracias, regidor, te felicito, es un tema muy atractivo. Gracias a los medios de comunicación que los volvemos a ver aquí hoy, gracias por estar acá. Y como presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda del municipio de Puebla, pues cuentan con todo el respaldo de lo que a nosotros nos puede competir en esta viabilidad. Y a ti, arquitecto, extensa, pero muy profesional tu presentación, lo agradecemos. Les pido que, como ustedes bien lo dicen, ya tocaron algunas partes de la normateca, alguna tendrá que ser primero esta iniciativa, pero después la parte regulatoria. Y todo esto tiene un procedimiento, esperamos que lo podamos cumplir, váyanos dando todos los elementos que componen pues, para que a través de la comisión y todos los que tenemos de manera transversal que hacer cumplir el objetivo se pueda lograr. Así es que yo pido la venia porque tenemos otras reuniones más para que me permitan retirar, pero no quería fallarle a mi amigo presidente de la comisión del estar físicamente, porque es muy importante lo que se iban a tocar. La verdad, muchas felicidades por ese amor que le ponen a Puebla y a ese punto. Son 4 puntos de los que yo escuché históricos de Puebla, ¿no? Los que venimos de otros municipios y llegar a Puebla en los 80, esos lugares eran totalmente emblemáticos, ¿no? Así es que muchas gracias, regidora, te cedo el uso a la palabra a través del presidente. Muchas gracias, regidor Paco. Siempre agradecido por tus atenciones. ¿Algún otro regidor o regidora desea tomar la palabra o preguntar? Adelante, regidora Alondra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Te agradezco, presidente, por el uso de la voz y, bueno, primero que nada, felicitarles por esta loable labor que están realizando. Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, para mí es emocionante escucharles porque me recuerda que aún en México no hemos, de alguna forma, legislado por los derechos de la naturaleza, que si bien es el reconocimiento de que la tierra y sus ecosistemas pues poseen derechos intrínsecos y que igual que los derechos humanos pues deben ser respetados y protegidos. Y creo que a través de este reconocimiento que estás haciendo, regidor, podemos impulsar que al menos en el estado, en Puebla, e incluso en la capital, pues respetemos estos derechos de la naturaleza, que seamos pioneros en este tema. Y la verdad es que me da mucho gusto que hayas invitado a personas tan apasionadas y conocedoras en el tema. Me dio mucho gusto conocer las historias que platicaban, ¿no? El que decían que desde que nace, uno de los que no lo vi físicamente, pero alguien de ustedes platicó que desde que desde que nació, desde que era niño, pues estaba este árbol, ¿no? En Xonacatepec, y que aunque en Xonaca, que aunque ahora no tenemos, no cumple o que no está dentro de los lineamientos porque no fue registrado, bueno, pues al final creo que es importante hacer esta tarea para que en Puebla pues ya empecemos con una cultura de el cuidado de los seres vivos, porque al final pues este árbol que tiene más años que todos los que estamos aquí, creo que merece este respeto, consideración. Platicaba aquí con el presidente de la comisión que estaría muy bien que esto que usted nos menciona del pirul de San Baltasar, pues se pueda realizar una adecuación para que se preserve mejor, ¿no? Esta, ¿cómo le dicen? Bueno, no es maceta, pero su jardinera, exacto, pues se amplíe, se adecue a él, ¿no? Porque creo que ya pasamos una etapa en la que los seres sintientes, en este caso las plantas, los animales, pues eran como, bueno, pues ya, al final córtalo y después siembras otro, ¿no? Creo que es importante preservar su existencia de este árbol y de todos los que existen en nuestro municipio, así que pues cuenten con el apoyo de una servidora para que así sea. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, regidora Alondra, siempre apoyando las causas. ¿Algún otro regidor o regidora desea tomar la palabra?
Bueno, yo a nombre de esta comisión, compañeras, compañeros ambientalistas, les agradezco la oportunidad de poder platicar, de conversar, que se dijeran técnicamente por qué estos árboles son propuesta, por qué tienen que ser candidatos, por qué tienen que tener esta declaratoria. En un servidor en esta comisión de desarrollo y gestión rural, tienen aliados de la lucha ambientalista. Tengan la certeza que trabajaremos para presentar el punto de acuerdo con los lineamientos que tienen que ser a través del jurídico de mi comisión, a través de una mesa de trabajo que tendremos, que invitaré a mis compañeros regidoras, regidores, a sus jurídicos. Ojalá y puedan ustedes acompañarnos para presentar este punto de acuerdo oportunamente y tener esta declaratoria en Puebla Capital, en la capital imparable. Agradezco su gesto, su generosidad, el compartirnos sus conocimientos y tengan la certeza que Puebla, aparte de ser la capital imparable, va a ser una capital verde, que es una demanda de las y los poblanos. Y nosotros como regidoras, regidores, tenemos ese compromiso de que a Puebla le vaya bien, que los poblanos y las poblanas tengan áreas verdes en donde tengan esparcimiento, y qué mejor forma de demostrarlo que trabajar en la defensa de árboles que tienen que tener esa declaratoria, porque cumplen con los años, cumplen con el histórico, y en mí encontrarán siempre un aliado. Muchas gracias. Digo, cabe destacar que conforme a este análisis técnico presentado, abonará para la elaboración de un punto de acuerdo que se presentará posteriormente en el cabildo de este ayuntamiento. No sin antes hacerlo de conocimiento a los regidores y regidoras que de manera particular, con el fin de emitir las respectivas observaciones que en su caso hubiera, estaré atento. El sexto punto de orden del día son asuntos generales. No habiendo más asuntos generales de regidoras ni regidores que hagan uso de la palabra, ya hago todos los asuntos enlistados en el orden del día, siendo las 13:17 del día 20 de agosto de 2025. Se da por concluida la sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo y Gestión Rural del Honorable Ayuntamiento del municipio de Puebla. Gracias a todas y a todos por su participación y presencia. Excelente día. Hasta luego, presidente.